Existen lugares que el tiempo decide olvidar, sitios donde ni el viento se atreve a soplar, donde los recuerdos se pudren bajo tierra y el silencio pesa más que los gritos del pasado. En algún rincón escondido de Colombia hay un cementerio tan antiguo y olvidado que ni los mapas lo nombran, pero las tumbas siguen ahí, esperando. Un grupo de amigos, impulsados por la curiosidad y la adrenalina, decidió adentrarse en ese lugar maldito. Pensaron que sería solo una aventura, una historia para contar entre risas. No sabían que en ese cementerio los muertos no descansan y que cada paso que daban los acercaba a un final que nunca podrían imaginar. Esta es la historia del cementerio olvidado. Dicen que en San Jerónimo del Monte los muertos caminan. Yo siempre pensé que eran historias para asustar niños. Yo crecí oyendo relatos de fantasmas que rondaban el viejo cementerio, de almas que nunca descansaron porque nadie los recordaba, de sombras que se levantaban en la neblina para reclamar lo que alguna vez fue suyo. Nunca lo tomé en serio, hasta esa noche, la noche en que rompimos el silencio de los muertos. Todo comenzó con una apuesta. Era diciembre y, como cada año, yo regresaba al pueblo a pasar las vacaciones con mis abuelos. El calor del café recién hecho, el sonido de las chicharras, entre la noche, el olor a leña quemada, todo tenía ese aire nostálgico de la infancia. Pero esta vez sería muy diferente. Mis amigos de la infancia seguían en el pueblo. Mauro, el bromista del grupo, siempre buscando problemas. Camila, valiente y terca como una mula. El chato, apodado así por su nariz chata y su eterna expresión de susto. Éramos inseparables en la infancia y ahora, a los 18 años, seguíamos compartiendo ese vínculo, aunque cada uno tomaba caminos muy distintos. Esa noche nos reunimos en la colina que domina el pueblo. Llevábamos cervezas, bocadillos y la intención de recordar tiempos pasados. La conversación fue tornando algo oscura, como suele pasar cuando la noche avanza y la mente empieza a divagar. Fue Mauro quien lo propuso. ¿Y si vamos al cementerio viejo? Dijo con una sonrisa ladeada, esa que usaba cuando algo estúpido se le ocurría. ¿El cementerio de San Felipe?, pregunté, alzando la ceja. ¿El que está a media hora en lo alto del bosque? El mismo, afirmó. Dicen que nadie va desde hace décadas, que lo cerraron después de que empezaron a pasar cosas muy extrañas. ¿No les da curiosidad? Camila soltó una risa algo sarcástica. ¿Y tú crees?, mencionó. Mauro alzó la botella y dijo, propongo esto. Entramos, grabamos un video diciendo que estuvimos ahí y nos quedamos 5 minutos. El que se eche para atrás paga la próxima ronda en la cantina. Todo el mes. Nos miramos entre todos. El alcohol, la noche, el orgullo juvenil. Era una combinación muy peligrosa, pero la propuesta tenía algo tentador: romper las reglas, reírnos del miedo, demostrar que éramos más grandes que esas viejas leyendas, y como tontos, aceptamos. Firmamos el pacto con un choque de botellas y una promesa. Esa misma noche iríamos al cementerio olvidado, sin saber que los muertos nos estaban esperando.
27 de la noche, cuando dejamos la colina, el aire había cambiado. El calor húmedo típico del pueblo se había transformado en un viento frío que bajaba de la montaña con olor a tierra mojada y hojas podridas. A esa hora ya no se escuchaban ni los grillos. Mauro lideraba el grupo con una linterna vieja en la mano, riendo nerviosamente. Camila iba detrás de él, con su celular grabando, para tener pruebas, según ella. El chato, como siempre, cerraba la fila, murmurando algo sobre que sus papás lo iban a matar si se enteraban. Yo caminaba en el medio, con una extraña sensación de incomodidad en el pecho. No era miedo aún, pero sí una intuición que te dice que algo no estaba bien. Dicen que hay que cruzar el puente del diablo para llegar al cementerio, dijo Mauro, que lo construyó un brujo que vendió su alma por un deseo. ¿Y cuál era ese deseo?, preguntó Camila sin dejar de grabar. Que nadie encontrara el lugar nunca más, respondió Mauro, con una sonrisa algo sarcástica. El puente del diablo no era más que un viejo paso de piedra cubierto por la maleza. Apenas se notaba en la oscuridad. El agua del arroyo debajo corría de forma silenciosa, como si no quisiera hacer ruido. Al poner el primer pie sobre las piedras, el aire se volvió mucho más denso. Todos lo sentimos. ¿Escucharon eso?, preguntó el chato de repente. ¿El qué?, dije. Como un susurro, allá en el bosque. Nos quedamos todos en silencio. Pero nada, solo el crujir de hojas movidas por el viento. Pero había algo extraño en el ambiente, un silencio muy puro, demasiado puro, como si los sonidos se hubieran apagado para dejarnos solos con lo que venía. Seguimos caminando. El sendero era muy estrecho, cubierto de raíces. Subíamos lentamente por la montaña. A lo lejos, el pueblo ya no se veía, ni una sola luz, solo niebla, oscuridad y nosotros. Fue entonces cuando vimos la primera cruz. Estaba enterrada en la tierra, inclinada, como si alguien la hubiera abandonado ahí hace mucho tiempo. De madera carcomida, con letras casi borrosas, solo se leía una palabra: perdonen. Esto no es el cementerio aún, ¿cierto?, preguntó Camila. No, pero parece que alguien no llegó tan lejos, respondí. Avanzamos más rápido. Ya no hablábamos tanto. Incluso Mauro estaba más callado, atento a cada rama que crujía. El bosque se sentía vivo, pero no como la vida común, sino como algo que te observaba. A las 11:28 llegamos a una verja oxidada, medio caída, cubierta de musgo. Era la entrada, el cementerio de San Felipe. La placa estaba rota. Solo quedaban algunas letras talladas que decían: fundado en 1786. El resto estaba cubierto por grietas. El lugar tenía un aspecto de abandono total, como si el mundo lo hubiera querido borrar. Mauro empujó la verja, que chilló con un gemido largo y metálico que se perdió entre los árboles. Entró. El terreno era desigual. Las tumbas estaban desordenadas, algunas abiertas, otras derrumbadas. No había caminos definidos, solo montículos de tierra, lápidas rotas y estatuas cubiertas de hierba. El olor era fétido, pero no de muerte fresca, sino de putrefacción estancada, de siglos de olvido. 5 minutos y nos vamos, dijo Chato. Grabemos algo rápido, añadió Camila. Mostremos que llegamos. Pero justo cuando empezamos a grabar, una figura se movió entre las tumbas. No la vimos bien, apenas una sombra que cruzó a lo lejos, demasiado rápida
para ser un animal, demasiada paja para una persona. ¿Vieron eso?, susurré. Sí, me respondió Camila, con el celular temblando en la mano. Mauro iluminó la zona, pero no había nada. ¿Habrá sido un perro o una rata?, dijo, más para convencer que para convencernos. Nos adentramos más. La niebla era espesa, tanto que nuestras linternas apenas iluminaban unos metros. El viento se había detenido. No se oía absolutamente nada, ni un pájaro, ni un insecto, ni siquiera nuestras respiraciones, como si el cementerio absorbiera el sonido. Fue entonces cuando escuchamos el primer llanto, muy tenue, solo como un sollozo niño o alguna mujer. No, no puede ser, dijo Camila, paralizada. Es una grabación, intentó decir Mauro, aunque su voz ya temblaba. Alguien nos está jugando una broma. Aquí arriba, a medianoche, en un cementerio abandonado de hace siglos, le respondí mirándolo fijamente. El llanto se hizo más claro. Venía de una tumba grande. El centro del cementerio tenía una cruz de piedra rota y varias velas derretidas en su base. Las flores que la rodeaban estaban ya marchitas, pero no viejas. Eran frescas, como si alguien las hubiera dejado esa misma tarde. ¿Quién cuida esto si nadie viene aquí?, preguntó Camila. Entonces lo vimos, una silueta encorvada, vestida con lo que parecía un hábito antiguo, caminando lentamente entre las tumbas. No tenía rostro, o no podíamos verlo, pero sabíamos que nos miraba. Chato gritó. Mauro retrocedió. Yo no pude ni moverme. La figura se detuvo, levantó una mano y señaló directamente hacia nosotros, y las velas encendidas a sus pies se apagaron, todas al mismo tiempo. Corrimos, no dijimos nada, no gritamos, no nos miramos, solo corrimos, cada uno por donde pudo, pisando lápidas, tropezando con raíces, esquivando tumbas abiertas como bocas hambrientas. El cementerio se transformó en un laberinto viviente, la niebla se volvió mucho más espesa, como si quisiera tragarnos. Yo no sabía dónde estaban los demás, apenas podía ver mis propias manos, sentía ramas arañándome la cara, el pecho ardiéndome del esfuerzo, y algo corriendo detrás de mí. No eran pasos, era como si la tierra se moviera, como si algo surgiera desde abajo. Tropecé, caí al suelo, golpeándome la rodilla contra la lápida húmeda. Cuando levanté la vista, me encontré frente a una figura. Una niña. No tendría más de 9 años. Vestía un vestido blanco sucio, como los que usaban hace siglos. Tenía el cabello largo y mojado, pegado al rostro. Su piel era ceniza y sus ojos completamente negros. ¿Me recuerdas?, susurró. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Entonces sonrió y al hacerlo vi que no tenía dientes, solo encías negras y sangrantes. La figura se disolvió en la niebla y comencé a escuchar susurros, muchos, voces mezcladas, repetitivas en diferentes idiomas, como un eco subterráneo que ascendía. Me levanté como pude y corrí hacia donde creía que estaba la entrada. Después de unos minutos u horas
No sé, vi la luz de una linterna. Era Camila, acurrucada contra un mausoleo. ¿Estás bien?, le dije jadeando. Vi algo, no era humano, tenía una mirada perdida. Me habló, me dijo mi nombre. Le ayudé a levantarse. No sabíamos dónde estaban Mauro ni el Chato. Fue entonces cuando escuchamos la risa. No era de ninguno de ellos. Era una risa vieja, rasposa, que no provenía de una garganta viva, y luego la tierra tembló levemente, como si algo se arrastrara por debajo de nosotros. Tenemos que salir de aquí, le dije. No hay salida, respondió ella señalando. Mira, la verja por donde habíamos entrado ya no estaba. Donde antes había una puerta de hierro oxidada, ahora solo había más tumbas. Esto no es posible, le respondí, y entonces escuchamos un grito. Era el Chato. Corrimos hacia el sonido. Lo encontramos atrapado en un agujero, como una tumba recién abierta. Intentaba escalar las paredes de tierra húmeda, pero algo lo jalaba hacia abajo. Ayúdenme, algo me está agarrando de las piernas. No veo qué es. Camila le tendió la mano. Yo me lancé al borde y lo sujeté de los brazos, pero entonces lo vi. Manos huesudas, negras, llenas de tierra emergieron del fondo del agujero, agarrándolo por los tobillos, rascándole la ropa, arañándole. Uñas largas como cuchillas se clavaban en su carne. ¡No!, gritó. Logramos sacarlo, pero con el pantalón rasgado y sangrado. Estaba pálido, en shock, temblando. ¿Están despiertos?, murmuró. No nos quieren aquí. Nos refugiamos dentro de un mausoleo. Tenía inscripciones antiguas en latín y una cripta abierta en el centro. Camila cerró la puerta como pudo. Tenemos que esperar que amanezca, dije. Cuando salga el sol, esto se acabará. Pero entonces Mauro apareció, o algo que se parecía a Mauro. Estaba en la entrada, con una linterna apuntando directamente hacia nosotros, pero su rostro no era normal. Tenía los ojos en blanco y una expresión completamente ausente. Su piel estaba húmeda, como si acabara de salir de una piscina llena de barro. Caminaba con lentitud, con las manos colgando. ¿Mauro?, pregunté. Él no respondió, solo dijo: ¿ya los vieron? No pueden irse. Y detrás de él, más figuras comenzaron a surgir de la niebla. Hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropas antiguas, todos con las mismas expresiones vacías, los ojos muertos, como si el olvido los hubiera reclamado. Son los olvidados, susurró el Chato. Camila empezó a llorar. Vamos a morir aquí. Y en ese momento, la puerta del mausoleo se abrió por sí sola. La puerta del mausoleo se abrió con un chirrido seco y agónico, como si nadie la hubiera tocado en siglos. Afuera, la niebla giraba en espirales y las figuras, los muertos, seguían allí, observándonos, inmóviles. ¿Qué quieren?, preguntó Camila en voz baja, temblando. Mauro dio un paso al frente. Todavía parecía ido, con la mirada perdida, pero habló con una voz distinta, más grave, más antigua. Este lugar fue sellado con un pacto. Nadie debía volver. El Chato retrocedió, apoyado contra la pared del mausoleo. ¿De qué estás hablando? Mauro, hermano, deja de joder. Pero Mauro, o lo que quedaba de él, no reaccionó, solo siguió hablando. Aquí fueron enterrados los condenados, no criminales, olvidados, almas sin nombre, sin lápidas, sin que nadie los recordara,
y en su desesperación buscaron una manera de volver. Me atreví a preguntar, ¿volver a dónde?, al mundo de los vivos. respondió Mauro a través de nosotros. La linterna parpadeó. Camila me tomó de la mano, la sentí helada. Los muertos comenzaron a acercarse. No corrían, no hablaban, pero cada paso suyo retumbaba como un temblor lento. Cuando miré de nuevo, Mauro ya no estaba, solo quedó su linterna, caída en el suelo, aún encendida. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó el chato desesperado. Entonces recordé algo que me estremeció. Antes de venir, mi abuela, una mujer de campo, muy supersticiosa por cierto, me dijo: los muertos no asustan si los recuerdas, es el olvido los que los condenan. Hay que recordar, dije, eso es lo que quieren, ser recordados. Camila me miró con el ceño fruncido. ¿Qué estás diciendo? Sus nombres, sus vidas, fueron borrados de la historia. Tal vez, si los reconocemos, si los nombramos, podemos romper lo que los ata. Busqué desesperadamente alguna pista entre las grietas del mausoleo. Encontré un muro cubierto de musgo. Lo limpié con la manga y comencé a leer inscripciones en letras desgastadas. Nombres, cientos de ellos, muchos ya ilegibles. Ayúdenme a leerlos, grité. Camila y el chato se unieron. Uno por uno empezamos a decir los nombres en voz alta. Josefina Morales, Esteban Garza, Tomás y Fuentes. Cada nombre era un susurro que se unía al viento, y entonces sucedió algo. Las figuras que se acercaban se detuvieron. Algunas alzaron la vista, otras lloraron. Lágrimas negras como aceite corrían por sus rostros descompuestos. «Sí funciona», gritó Camila. El aire comenzó a vibrar, los árboles crujieron, la tierra tembló y la niebla se alzó como una cortina arrancada. Pero no todos los nombres estaban en la pared. Faltan muchos. De pronto, una voz susurró desde la cripta abierta del centro del mausoleo. Tú los llevas contigo. Era Mauro otra vez, parado sobre la tumba, como si la tierra lo hubiera escupido. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, pregunté. Mauro, su verdadero rostro ahora pálido, ensangrentado, casi irreconocible, alzó un dedo y señaló. Uno de ustedes, descendiente de los fundadores, sus familias fueron las que ocultaron todo, borraron nombres, quemaron registros, taparon tumbas. Y entonces lo comprendí. Mi bisabuelo había sido uno de los fundadores del pueblo. Había ayudado a construir el cementerio. Había hablado poco de ello. Decía que había cosas que era mejor dejar enterradas. Fui yo, dije sin poder creerlo, mi familia. Mauro asintió con una tristeza inhumana. Debes recordarlos, a todos. Las paredes del mausoleo comenzaron a sangrar. La niebla ahora se arremolinaba sobre nuestras cabezas como una tormenta viva. Camila y el chato estaban paralizados, mirándome. ¿Cómo se supone que haga eso?, pregunté. Entonces escuché las voces dentro de mi cabeza. Era como si todas las almas olvidadas gritaran sus nombres al mismo tiempo, como si los recuerdos hubieran estado esperando una grieta para entrar. Caí de rodillas, tapándome los oídos. No podía escucharlos.
Veía rostros, vidas, niños muertos por fiebre, mujeres quemadas por herejía, ancianos dejados morir, todos borrados, y uno a uno los nombres comenzaron a ordenarse en mi mente. Me levanté como en trance y los comencé a decir uno por uno, sin detenerme. Por más de media hora, las figuras comenzaron a desvanecerse, no con horror, sino con alivio, como si cada palabra los liberara del siglo de oscuridad. Cuando pronuncié el último nombre, la tierra tembló violentamente y una explosión de luz blanca nos cegó. Luego de ello, todo fue silencio. Desperté fuera del cementerio. Camila y el chato también estaban allí, confundidos, pero vivos. El cementerio parecía ahora mucho más pequeño, vacío. No había niebla, no había mausoleos abiertos. La verja oxidada estaba otra vez en su lugar. Mauro nunca apareció. Lo buscamos durante días. Nadie supo de él. Nadie volvió a hablar del cementerio. Pero yo lo recuerdo claramente. Y a veces en las noches más silenciosas escucho su voz. Falta uno. Y sé que algún día volveré al cementerio olvidado a pronunciar ese último nombre. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, no te olvides darle like y compartir. Y vámonos, que aquí espantan.